Hola, ¿me escuchan? Ya, como les dije, el tema hoy sería cabecera de detalle. Eso lo van a estar encontrando en el eCampus, en la caja 16 específicamente. Y como ejemplo, vamos a estar desarrollando el mantenimiento para lo que sería la operación de compras. Según nuestra base de datos, no sé si lo están pudiendo ver ahora en pantalla. Sí, profe. Tenemos Primeramente tenemos la tabla transacción. Vamos a verificar un ratito la lista de campos. Y tenemos un identificador Transaction ID, el tipo de operación ID, que estaría viniendo de esta tabla menor llamada tipo de operación, porque una transacción, en nuestro caso, podría ser del tipo compra o podría ser del tipo de venta. Entonces, toda transacción tiene una fecha de operación, el usuario que registró esa transacción y como toda operación normalmente tendríamos que estar preparados como para poder reversar eso. Entonces tenemos el campo anulado que se maneja mediante un char de 1 que estaría almacenando S o N. Esto que ven acá sería nuestra tabla cabecera, la tabla transacción. Luego pasamos a la tabla de detalle, que en este caso sería detalle transacción. Si se fijan acá el nombre aparece mal, vamos a corregir eso. Sería detalle transacción. Vamos a verificar la lista de campos y como verán, detalle transacción también tiene su propio identificador según este diseño. Sin embargo, aparte de este identificador que sería del tipo Identity, aparece el campo Transaction ID, que es una clave foránea que viene de la tabla cabecera. Luego tenemos Producto ID, que viene de la tabla Producto, Cantidad y Precio. Finalmente, nuestra tabla Detalle nace o existe gracias a producto de la relación mucho a mucho entre transacción y producto. En una transacción de compra yo puedo vender N productos y un producto puede ser vendido o comprado, como le dije, transacción vamos a estar manejando para compra y venta, podría estar siendo utilizado a lo largo de la historia en varias transacciones. Entonces, de esa relación, mucho a mucho, es que nace la tabla detalle transacción, que como les dije, tiene una FK que viene de la tabla cabecera, tiene otra FK que viene de la tabla producto. Entonces, si yo conozco el identificador de mi tabla cabecera, en este caso transacción, si yo tengo el dato de transacción ID, con ese dato yo tendría que poder localizar todos los registros del tipo detalle que corresponden a esa cabecera, a esa transacción. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya, voy a lo que sería el diseño que vamos a estar teniendo el día de hoy, porque el día de hoy vamos a estar desarrollando también un mantenimiento como lo veníamos haciendo, un mantenimiento donde inicialmente mostramos la lista de registros de la tabla que vamos a mantener y luego tenemos un acceso como para dar de alta justamente los registros. Parece que alguien se quiere conectar. Entonces, como verán, acá tenemos una sola compra. Aparece de esa compra, que ustedes saben que
se almacena en la tabla transacción, aparece la fecha, el nombre del usuario, el monto y el campo que me indica si está anulado o no. Cuando yo presiono la opción nueva compra, aparece la vista que me va a estar permitiendo dar de alta en esas tablas. ¿Por qué digo en esas tablas? Porque ya al manejar tablas cabecera de detalles, el mantenimiento ya no solo afecta a una tabla, sino que en este caso afecta a una tabla cabecera y estaría agregando o quitando registros también de una tabla detalle, en este caso de detalle transacción. Entonces, número de comprobante, fecha, número de comprobante y fecha serían datos que irían en la tabla cabecera y a partir de acá todo lo que ven en este grupo sería el detalle en sí. Esta sería la forma en la que vamos a estar operando con este programa. Yo voy a escoger un artículo, voy a escoger la cantidad, voy a ingresar el precio y al presionar este botoncito, él me estaría agregando en un bloque de detalles. Si se fijan, se van agregando n detalles y finalmente cuando nosotros le demos guardar, esto estaría insertando un registro en la tabla cabecera, vuelvo a repetir, en la tabla transacción y estaría ingresando en este caso dos registros en la tabla detalle transacción, donde obviamente esto se va a ir generando de manera automática, pero el valor para transacción ID sería el valor que el mismo para ambos detalles. Vamos a generar un solo ID de transacción por esta compra que vamos a estar realizando. Ese valor se iría repitiendo en cada detalle de cada registro de detalle de transacción, pero iría cambiando el ID obviamente del producto que fuimos nosotros seleccionando. Entonces, esto que ustedes ven en pantalla, nosotros lo tenemos en la caja 16. Vamos a la caja 16. Bueno, creo que ya no habilité la parte de materiales de la clase. Un ratito. Acá aparece la solución que yo estoy ejecutando. Ustedes van a estar descargando esta solución, que sería un desarrollo parcial, y sobre esa solución van a estar codificando lo que vamos a mostrar el día de hoy. ¿Qué pasa? Que habitualmente esta solución tiene valores fijos. Acá yo tengo atados ciertos valores en la parte de artículos. Si se fijan, dice artículo 1, artículo 2, artículo 3. Esos son tres valores fijos que no están viniendo desde la base de datos. Nosotros tendríamos que cargarlo esto haciendo una consulta en la tabla producto. Y volviendo para atrás, esto que ven acá dentro de esta grilla también se trata de un registro de una fila atada o fija. Entonces esto estaría viniendo de la tabla compras, de la tabla transacción con tipo operación compras en este caso. ¿Alguien más aparte de Saúl no está escuchando nada? Entonces sería un problema con
con tu equipo, Saúl. No sé si podés revisar, por favor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos ya a lo que sería el desarrollo del día de hoy. Yo voy a ir a nuestra base de datos restaurante y antes de comenzar voy a verificar primeramente la estructura de las tablas involucradas para este desarrollo. Estamos hablando de la cabecera, que sería transacción, y del detalle, que hace alusión a detalle transacción. Tenemos que verificar primeramente que todos los campos ID estén con la marca del tipo Identity. Vamos a verificar Transaction ID. Acá me falta especificación de identidad primeramente. Luego tengo tipo de operación, fecha, usuario ID anulado. Por lo que veo me falta el campo número comprobante. Ya ahí tengo el campo entonces número comprobante. Luego voy a mi tabla detalle transacción. Voy a verificar el campo ID. Me dice especificación de identidad no. Voy a guardar. Luego tenemos transacción. Si le tengo que pasar un valor, lo mismo a producto ID, cantidad y precio. Entonces ya vamos al nuestro editor de consulta y vamos a estar creando un procedimiento para poder listar todas las transacciones del tipo compra. Entonces vamos a crear ese procedimiento. Le vamos a poner como nombre listar compras. No va a estar recibiendo ningún parámetro. Me tiene que traer la totalidad de registros del tipo compra. Entonces eso implica que tenemos que hacer un select a la tabla transacción. Vamos a ponerle como alias la letra T y vamos a agregarle la siguiente condición: tipo operación ID que sea igual a 1. ¿Por qué? Vamos a verificar si tenemos eso en tipo operación. No tengo ningún registro, entonces voy a dar de alta. Primeramente voy a poner al ID 1, le voy a poner compra y luego voy a generar otro registro
que va a tener identificador 2 y va a ser del tipo venta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a traer acá todos los registros de la tabla transacción siempre y cuando el tipo de operación sea igual a 1. Con eso le estoy diciendo que vamos a traer solamente las transacciones del tipo compra. Entonces, ¿qué vamos a estar mostrando nosotros dentro de este select? Vamos a mostrar primeramente el código de transacción. Nos interesa también la fecha. Luego necesito mostrar el nombre de usuario. El usuario yo lo tengo en la tabla usuario. Entonces le voy a tener que hacer un inner join. Voy a poner como alias a esa tabla U. Y voy a hacer la relación entre usuario ID y de usuario ID. A partir de ahí yo tendría que poder hacer referencia a esa tabla externa poniendo la letra U, en este caso que sería el alias que estoy usando, y me interesa mostrar el nombre. A ese campo le voy a volver a poner un alias, que en este caso sería nombre usuario. Seguidamente me interesa mostrar, siempre en este caso de la tabla transacción, me interesa mostrar el monto que no estoy viendo acá. También es un campo que estaríamos usando dentro de transacción. Voy nuevamente al diseño. Del tipo moneda. Y número de comprobante por el momento voy a eliminar. Voy a darle guardar. Saúl, ¿ahí me escuchas? Sí, profe, te escucho. Tuve un problema con mi internet. Ya. Bueno, entonces seguimos agregando los campos que vamos a estar utilizando y vamos a mostrar también el campo monto. Acá nomás todavía no me está actualizando. Y luego de monto, siempre hablando de la tabla de transacción, también voy a estar mostrando el campo anulado sí, no. En este caso, entonces, tenemos un procedimiento que hace un select a la tabla de transacción y trae todos los registros del tipo compra. Vamos a verificar esto hasta acá. Sí funciona el select, con la diferencia de que no tengo en este caso todavía ningún registro. Entonces voy a generar un registro de prueba en la tabla cabecera. Y ahora voy a probar de vuelta el select que estuvimos armando. Ya tenemos el select funcionando, por lo que yo puedo terminar creando entonces el procedimiento SP listar compra. Con eso ya tenemos el primer procedimiento listo. Seguidamente voy a verificar si en nuestra base de datos tenemos el procedimiento que me pueda retornar todos los productos. Entonces voy a mi management, voy a la parte de programación, procedimientos almacenados, y teníamos en este caso producto, consultar producto. No estoy teniendo listar producto. Entonces ya vamos a aprovechar y vamos a crear otro procedimiento que se va a llamar SP listar productos. SP listar productos. En este caso va a estar haciendo un select
a la tabla producto. No va a haber ninguna condición, me interesa traer todos los registros de la tabla producto y en cuanto a campos me interesa traer todos los campos de la tabla producto. Máximo, lo que voy a hacer sería agregar un order by y decirle que me ordene por nombre. Vamos a probar este select. Tenemos un producto en este caso y entonces ya podemos nosotros crear ya el procedimiento en sí. SP listar producto. Ya tenemos el segundo procedimiento que vamos a estar utilizando el día de hoy. Vamos a la solución que, como les dije, ustedes van a descargar. Ustedes descargan esto, ya tienen preparado inclusive el controlador para transacción y vamos primeramente a verificar la conexión. Vamos a ir a la parte del Home Controller. No se olviden de actualizar estos valores de manera que la aplicación se pueda conectar. Ahora vamos a la capa que hace referencia al modelo, donde tenemos nuestras clases, y vamos primeramente a la clase transacción. Vamos a ver qué atributos maneja. Tenemos el ID, tipo operación, fecha, usuario ID. Y acá tenemos también número de comprobante, pero no lo estamos manejando del lado de la base de datos. Sí, igual podemos omitir esa parte mientras y después agregarle, no hay problema. Pero ya la clase está preparada para manejar números de comprobante. Todos esos atributos tienen sus propiedades ya implementadas y vamos ya a la parte de métodos. Entonces, el primer método que vamos a estar codificando sería el método que nos permite a nosotros listar las compras, hacer una consulta de todas las compras. Eso va a ser un método compartido, un método a nivel de clase, por eso lo pongo como shared y va a ser una función que se va a llamar en este caso recuperar compras. Función recuperar compras. Entonces vamos a verificar en la parte de arriba que ya tenemos importada la clase útil. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer lo siguiente: retornar en este caso lo que gDatos mediante su método traer data table me retorne. ¿Se acuerdan que traer data table esperaba como parámetro el nombre del procedimiento que nosotros queremos ejecutar? En este caso sería sp listar compras. Y él me devuelve un objeto de tipo data table, por lo que esta función sería válida. Acá me faltó especificar el tipo de dato retornado en este caso por la función. Le pusimos shared de manera a no tener que instanciar un objeto del tipo transacción para poder hacer uso de este método llamado recuperar compras. Con esto ya tenemos preparada la función que me va a estar permitiendo después más adelante mostrar la lista de productos apenas nosotros accedamos a lo que sería el programa de compras. Después de esto, nosotros nos vamos a ir ya a nuestro proyecto del tipo ASP.NET, en este caso el restaurante, y vamos a verificar y nos vamos a percatar que en la parte de controladores ya vamos a tener también creado un controlador llamado transacción. Abriendo ese controlador, si se fijan, ya tenemos preparadas dos acciones. Por el momento solo retornan una vista. La primera vista que ustedes vieron cuando yo puse como URL puse transacción barra compra, hacía referencia a esta vista que se retorna en la acción compra. Vamos a ir a esa vista y si se fijan aparece una tabla
que tiene fecha, usuario, monto anulado, acciones, y ahí está el truquito que había mencionado, donde teníamos una sola fila con valores totalmente atados, con valores fijos. Entonces esto es lo que va a tener que cambiar, porque se supone que esta vista va a armar de forma dinámica esa tabla, porque va a estar recibiendo los registros mediante un objeto del tipo viewData. Entonces vuelvo a mi transacción controller y acá, antes de retornar la vista, nosotros le tenemos que pasar a esa vista mediante un objeto viewData la lista de compras. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto viewData al cual le vamos a llamar en este caso productos. ¿Sí? Y a productos le vamos a asignar el resultado de, en este caso, transacción, que es mi clase, la clase que acabamos de ver, punto, y si se fijan me aparece ya de entrada como opción el método recuperar compras, porque lo habíamos declarado de manera shared o en forma de método compartido o método a nivel de clase, por lo que no necesito instanciar ningún objeto para hacer uso de ese método. Recuperar compras no recibe ningún parámetro y sin embargo él retorna un data table. Pero para que yo pueda asignarle un data table a mi viewData, hago uso del asEnumerable y ahí la asignación ya es válida. Entonces, cuando nosotros llamemos a transacción barra compra, cuando se ejecute esta acción, nosotros vamos a recuperar la lista de compras y le vamos a asignar a un viewData. Seguidamente nos vamos a la vista presentada, y es este sector el que debería cambiarse en este caso. Entonces acá es donde nosotros tendríamos que implementar una estructura for each de manera a recorrer el viewData. Voy a verificar qué nombre le puse y en realidad tendría que ser compras. El producto sería para el otro recorrido que vamos a estar haciendo. Por eso es que acá hago referencia a compras y ya me arma esta estructura. Seguidamente las filas es lo que vamos a estar armando dinámicamente. Entonces voy a poner la etiqueta de fila y acá es donde tendríamos que ir agregando esto. Cortar esta parte. Y ya tenemos más ordenado. Entonces, acá vemos que se está mostrando la fecha. Entonces yo voy a tener que recurrir al valor de ítem, específicamente haciendo uso del campo fecha que tenemos en ese momento en ítem. Luego viene el nombre del usuario, entonces voy a hacer referencia a ítem, y se acuerdan que como campo de salida en su momento al procedimiento SP listar compra le pusimos, para el usuario le pusimos nombre usuario. Luego aparece el monto. Acá monto, y luego aparece el campo que me indica si está anulada o no la compra. Entonces eso teníamos como campo de salida, aparecía anulado, con lo que esto ya está listo. Más adelante vamos a estar programando estas operaciones que aparecen al lado, que dicen imprimir y eliminar. Entonces acá sí ya tenemos recorrido el recorrido del viewData compras, de manera que en esa tabla, como siempre lo hacemos, podamos mostrar todo el resultado o el conjunto de registros obtenidos mediante la ejecución del procedimiento SP listar compra.
Vuelvo a Transaction Controller y en cuanto a esta acción, todo ya está listo. ¿Por qué? Porque antes de mostrar la vista, recuperamos la lista de compras, luego le pasamos a un View Data y cuando se muestra la vista, el View Data es recorrido y la grilla es cargada de manera dinámica. La tabla es armada de manera dinámica dentro del HTML que finalmente se ve. Seguidamente voy a lo que sería la segunda acción que dice nueva compra. Vamos a esta vista y en la parte superior aparece un enlace que dice nueva compra. Dice nueva compra y que está apuntando a la acción nueva compra del controlador Transaction Controller. O sea que cuando el usuario presiona ese botón, hace uso de ese enlace, se dispara o se ejecuta esta acción que finalmente me va a retornar una segunda vista donde el usuario iba a ir escogiendo los productos que quería o que en este caso estaba deseando agregar dentro de esta transacción. Entonces voy nuevamente a Transaction Controller y para que podamos darle ese funcionamiento, lo que tendríamos que ver es que en nueva compra, que sería la segunda vista, aparece un elemento select que tiene tres opciones fijas y atadas que dice artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Entonces en este caso esto es lo que tendríamos que nosotros hacerlo de manera dinámica recorriendo un view data de productos en este caso. Volvamos a Transaction Controller y acá voy a crear un view data que sí se va a llamar en este caso producto. Y le voy a estar asignando lo que me retorne. Vamos a verificar si ya está implementado el método. Dice recuperar productos en forma de lista. No recuerdo exactamente cómo se implementó recuperar productos, entonces vamos a ir a revisar un ratito. Producto, que sería mi clase, vamos a recuperar productos, que sería este, y aparece con el nombre, ejecutando el procedimiento SP listar producto. Si mal no recuerdo, yo acabo de crear de vuelta esto y le puse en plural. Entonces voy a corregir acá, SP listar producto. Entonces la clase ya está preparada. Este sería el método correspondiente como para obtener el listado de productos. Entonces es válida esta asignación que estoy haciendo a este view data. Entonces ahora vamos a la vista nueva compra y es este bloque el que hace referencia a los artículos fijos. Este sería el bloque que nosotros vamos a estar cambiando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a agregar una estructura for each. Para recorrer en este caso el view data productos. Vamos a dejarlo ordenado. Y este sería el elemento que tendría que armarse de manera dinámica. Quedaría así. Acá el value 1 atado va a ser reemplazado en este caso por row. Específicamente lo que tenemos en el campo, en este caso producto ID. Vamos a revisar cómo sale el campo según esta ejecución. Sería producto ID, está bien.
Y como descripción vamos a borrar esto que dice artículo 1 que está fijo ahí y vamos a poner lo siguiente. Lo que tenemos en row específicamente en su campo, en este caso nombre. Si se fijan, el campo es nombre. Entonces vamos a ponerle nombre en este caso. Y ahí ya tenemos el recorrido del Biodata Productos que iría agregando las opciones de acuerdo a los productos que nosotros tengamos. Para nuestras pruebas vamos a estar insertando un registro más por lo menos. Ahora vamos a pasar a crear nuestro tercer procedimiento almacenado y sería el procedimiento almacenado que va a estar insertando un registro en la tabla cabecera, en nuestra tabla transacción. Entonces vamos a recordar los campos que tenemos. Tenemos todos estos campos, entonces vamos a crear el procedimiento. Vamos a poner como nombre insertar compra. Y insertar compra va a estar recibiendo todos estos parámetros. Vamos a recibir en este caso transacción ID, que recordemos, transacción ID es un valor autogenerado. Según el diseño de nuestra tabla cabecera, como en la mayoría de nuestras tablas, el ID se genera solo. Pero en este caso en particular, igual el procedimiento almacenado va a estar recibiendo como parámetro de entrada el valor de transacción ID. En realidad lo va a estar recibiendo con el valor 0, pero lo agregamos en la lista de parámetros porque la idea es la siguiente: una vez que se inserte la compra, el nuevo ID generado, la nueva cabecera generada, nosotros la vamos a almacenar acá y esto va a estar devolviéndose como un parámetro de salida. Por eso es que yo estoy poniendo @transacción ID, que es del tipo INT, así como el campo, pero mediante la palabra reservada output le estoy indicando que este parámetro de entrada finalmente me va a servir como parámetro de salida. Luego de la ejecución de este procedimiento almacenado, yo voy a poder obtener el valor que vamos a estar almacenando en este parámetro de salida. Voy a agregar un segundo parámetro de entrada que sería tipo operación ID, del tipo INT. No va a ser un parámetro de salida, solo me interesa retornar el valor generado como transacción ID. Tercer parámetro de entrada, aparece la fecha, que va a ser del tipo date. Luego aparece el monto, que va a ser del tipo moneda. Aparece usuario ID, una FK, sería en este caso un valor entero. Y finalmente aparece el parámetro anulado, que sería un char de 1. Seguidamente vamos a hacer una inserción en la tabla, en este caso transacción.
insert into transaction. ¿Qué valores vamos a pasarle? Vuelvo a repetir, transaction ID es del tipo identity, o sea que es autonumérico, se genera solo. Entonces cuando yo hago un insert a una tabla cuyo ID es autonumérico, nosotros sabemos que no tenemos que pasarle valor. Entonces vamos a seguir respetando eso y vamos a pasar de lo que recibimos en este caso en arroba tipo operación ID, coma lo que recibimos en fecha, coma lo que recibimos en monto. Luego viene según el diseño, usuario ID y finalmente viene el valor recepcionado en el parámetro de entrada llamado, en este caso, anulado, que recibe S o N. Con esto, fíjense bien, nosotros ya estamos haciendo un insert a la tabla transacción. ¿Por qué? Porque le pasamos valor a cada uno de estos campos desde tipo operación para abajo, pero transaction ID ahí va a generar un número. El drama o la problemática que nosotros tenemos es que nosotros necesitamos saber qué ID se generó y cuando yo ejecuto un insert, no sé qué ID se va a generar. No tenemos idea porque N usuarios se están conectando a la misma base de datos, están haciendo inserción a la misma tabla al mismo tiempo. Entonces es imposible que nosotros sepamos qué ID se va a generar. Entonces lo que vamos a hacer es insertar en la tabla de transacción, con eso se genera un ID, en este caso para transacción ID, un valor, y ahí vamos a recuperar el último ID generado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recurrir a la palabra reservada set, setear, y vamos a asignarle en este caso a arroba transaction ID, le vamos a asignar atiendan bien en esta línea. Nosotros recibimos como parámetro de entrada transaction ID, pero nosotros cuando llamemos a ese insertar compra, en todos los casos le vamos a pasar a transaction ID 0, porque no tenemos idea, no sabemos qué ID es el último y qué ID se va a estar generando luego de nuestra inserción. Entonces, cuando nosotros llamemos a ese insertar compra, a transacción ID siempre le vamos a pasar 0. Él va a recibir el valor 0 en este parámetro, seguidamente va a hacer un insert a la tabla transacción, si se fijan, sin pasarle valor a transaction ID, porque transaction ID se genera solo, y luego de generar un nuevo registro en la tabla transacción, nosotros vamos a recuperar el último ID generado en esta tabla. ¿Cómo? Haciendo uso de esta función llamada IdenCurrent, que recibe como parámetro el nombre de la tabla de la cual yo quiero recuperar el último ID generado. Entonces, si ejecutándose este insert se generó el ID número 1033, esto me va a estar devolviendo 1033 y yo lo voy a estar asignando a mi parámetro arroba transaction ID, que lo marqué como parámetro de salida. Luego, eso quiere decir que si yo ejecuto ese insertar compra, él va a insertar un nuevo registro en transacción, va a recuperar el último ID generado que corresponde a este insert que acabo de hacer, y el resultado lo va a estar almacenando en un parámetro de salida que en este caso se llama transaction ID, por lo cual desde el programa donde yo esté llamando a este procedimiento almacenado, luego de esta ejecución yo voy a poder recuperar el valor generado. ¿Por qué? Porque tengo un parámetro de salida llamado transaction ID, al cual yo le asigné el último ID generado.
Ahora la pregunta que seguramente se están haciendo es, ¿para qué yo necesito recuperar el último ID generado? Y básicamente sería para poder insertar los registros en la tabla detalle. Porque se acuerdan que en la tabla detalle, por una transacción, mi ejemplo 1033, yo puedo tener n registros en la tabla detalle transacción, pero esos n registros necesitan tener el ID correspondiente a la cabecera que yo generé. Según mi ejemplo 1033, es lo que yo necesito pasarle a todos los detalles. Lo que va a ir cambiando sería el autonumérico correspondiente a esa tabla más el ID del producto que el usuario seleccionó. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Algo más o menos, profe, más o menos. no les quedó claro? ¿El output para qué era, profe? Sí, vuelvo a mi primer parámetro de entrada, porque este sería el procedimiento, n parámetros de entrada. Cuando a un parámetro ustedes le indican mediante output, mediante la palabra reservada output, le estamos diciendo que este parámetro de entrada va a servir también como parámetro de salida. Entonces, una cosa son los parámetros de entrada. Yo ejecuto un procedimiento y le paso los parámetros de entrada. Pero si el parámetro de entrada tiene la marca de output, yo puedo hacer asignaciones desde cualquier parte del procedimiento a los parámetros que son del tipo output, de manera que sus valores puedan ser recuperados desde donde se había llamado el procedimiento almacenado. O sea que si yo estoy en un programa y hago uso del procedimiento almacenado SP insertar compra, luego de su ejecución, que él va a hacer todas las cosas que van en este bloque, luego de su ejecución yo voy a poder obtener el valor que el procedimiento le asignó al parámetro de salida, en este caso transacción ID. Entonces, ¿qué nosotros le estamos asignando a este parámetro transacción ID? El ID que acabamos de generar. Entonces, si yo ejecuto este procedimiento y él inserta una transacción y generó el ID número 1033, ese valor yo le estoy asignando a transacción ID, y como transacción ID está marcado como output, como parámetro de salida, desde el programa de donde yo llamé a SP insertar compra, puedo preguntar cuál es el valor de transacción ID y puedo obtener su valor. ¿Por qué? Porque está marcado como parámetro de salida. No sé si me expliqué. Sí, sí, profe. Sería para cargar en detalle, me imagino, ¿verdad? Así mismo, entonces, luego de esta ejecución, como les dije, como nosotros vamos a poder recuperar el ID generado, ese ID generado, ese valor, ese dato, nos va a servir a nosotros para hacer el insert correspondiente a detalle transacción. Porque detalle transacción necesita que yo le pase el ID de la cabecera que estoy generando. La cabecera que generé en este caso en transacción. Eso les quedó claro. Sí, profe. Ya, entonces acá, esto creo que todavía no ejecuté, vamos a ejecutar. Tenemos ya el procedimiento de CP insertar compra, ¿sí? Y vamos nuevamente a nuestro desarrollo, vamos a la parte de clases, vamos a abrir transacción y ahí tenemos por el momento el método recuperar compras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer uso ahora del procedimiento almacenado que nos permita a nosotros insertar un registro del tipo compra en la tabla transacción. Entonces yo voy a crear un procedimiento, una subrutina que se va a llamar en este caso insertar. No va a recibir ningún parámetro. ¿Y qué solemos hacer nosotros acá?
solemos llamar directamente a GDatos y hacemos uso del método ejecutar. Ejecutar recibe el nombre del procedimiento almacenado, seguidamente de los valores que el parámetro, seguido los valores que el procedimiento espera como parámetros de entrada. Hoy, en este caso puntual, va a haber una pequeña diferencia, porque yo, por más de que voy a hacer uso de un procedimiento que va a estar insertando, actualizando o eliminando, en este caso está insertando, yo no voy a hacer uso de ejecutar, sino que voy a llamar al método traer valor. Traer valor. Traer valor también espera como primer parámetro el nombre del procedimiento almacenado a ejecutar. SP insertar compra en este caso. Seguidamente de los parámetros de entrada del procedimiento, el primero, si se fijan, es Transaction ID. Entonces eso yo lo tengo en Transaction ID. Mi punto Transaction ID, que sería este primer atributo. Entonces vuelvo a mi procedimiento almacenado, luego viene tipo operación ID. Operación ID, luego viene fecha, monto, usuario ID y anulado. Hasta ahí tenemos procedimiento almacenado a ejecutar, valores o datos para cada uno de los parámetros que el procedimiento está esperando, ¿sí? El tema con este procedimiento en particular es que yo, luego de la ejecución de este procedimiento almacenado, necesito recuperar del otro lado el último ID que se generó y que lo almacené en el parámetro de salida, que me sirve como parámetro de salida, que sería @transactionID. Entonces, voy nuevamente al código y yo voy a hacer lo siguiente. Cuando nosotros llamemos al método insertar, yo voy a ejecutar el procedimiento almacenado y lo que el procedimiento almacenado me retorne, yo lo voy a almacenar en Transaction ID. Entonces el código queda de esta manera. Si se fijan, yo tengo un objeto de la clase Transaction y cuando se llegue a ejecutar su método insertar, nosotros vamos a ejecutar el procedimiento almacenado. Acá seguramente va a ir 0, luego todos los demás valores para cada uno de los parámetros, pero el resultado que el procedimiento lo va a estar almacenando en su parámetro de salida es lo que yo estoy recuperando acá. Entonces, con esta ejecución viene el procedimiento, recepciona acá 0, los demás valores, inserta en la base de datos, inserta en la tabla de transacción, recupera el ID que se generó, 1050, lo almacena en su parámetro de salida Transaction ID. Entonces, traer valor termina aparte de ejecutar el procedimiento almacenado, termina devolviendo el valor del parámetro de salida del procedimiento almacenado. Entonces, ese 1050 es lo que traer valor me va a retornar y yo lo voy a estar almacenando en mi punto Transaction ID. ¿Eso les quedó claro en cuanto a este método? Sí, profe. Ejecuta y trae a la vez. Así mismo. Entonces, si el procedimiento almacenado solo inserta o solo actualiza o solo elimina, siempre vamos a hacer uso del método ejecutar, que es como veníamos trabajando. Pero si el procedimiento almacenado, aparte de hacer algo, que puede ser un insert, un update o un delete, pero a su vez está
retornando valores en parámetros de salida. Los parámetros de salida son marcados mediante la palabra reservada output. Si es ese caso, no vamos a hacer uso de ejecutar, sino del método traer valor, que hace lo mismo que ejecutar, pero también es capaz de obtener el valor devuelto por el procedimiento almacenado mediante su parámetro de salida. Entonces, cuando yo ejecuté esta línea, yo no sabía cuál era el ID a generarse. Entonces, seguramente acá va a ir 0. Pero una vez ejecutado ese procedimiento almacenado, el ID generado va a ser retornado mediante traer valor, y ahí sí le voy a asignar a mi atributo mi punto transacción ID. Antes de la ejecución de esta línea, mi transacción ID vale 0, es lo que va acá, pero luego de la ejecución de esta línea, en transacción ID va a estar almacenado el último ID generado para la tabla transacción. ¿Quedó claro eso entonces? Sí, profe. Ya. Pasemos nuevamente a nuestra base de datos y vamos a crear el último procedimiento almacenado, que se va a llamar insertar detalle compra. SP insertar detalle compra. Podía ponerle igual SP insertar transacción o SP insertar detalle transacción. Inclusive sería mejor eso porque estaríamos reutilizando el mismo procedimiento el día en que desarrollemos la parte de ventas. Ahora estamos haciendo lo de compras. Entonces, mientras ya le voy a poner como nombre insertar transacción y luego creo insertar detalle transacción. Detalle transacción, según esto, debería recibir 4 parámetros. ¿Por qué no va a recibir este parámetro? Porque este se genera solo. Y me van a decir, pero el otro también se generaba solo. En el otro era distinto porque a mí no me interesaba pasarle valor para que él use para la generación, sino que a mí me interesaba pasarle un parámetro que a su vez me iba a servir como parámetro de salida. Porque para que yo pueda insertar en detalle transacción, yo necesito conocer el ID de la cabecera. Entonces, en este caso, ya ese valor lo tengo. Entonces, no me interesa recuperar el ID del detalle. No. Entonces, ya directamente esto quedaría de esta forma. El primer parámetro sería transacción ID. Va a ser del tipo INT y no necesito recuperarlo, entonces no va a ser del tipo output, no va a ser del tipo parámetro de salida. Luego va a venir producto ID. Luego viene el parámetro cantidad. Y seguidamente viene el parámetro precio. Ahí ya tengo los 4 parámetros que yo voy a estar recibiendo. Y esto sería un insert a la tabla de detalle transacción. Donde le vamos a estar pasando los parámetros que recibimos en el orden de los campos, según el orden de los campos. Producto ID. Y precio. Entonces vamos a verificar esto. SP insertar detalle de transacción. Recibe 4 parámetros, 4 valores acá en el insert. Perfecto. Y ahí ya tenemos el último procedimiento almacenado creado. Este último procedimiento almacenado nos va a servir entonces para insertar el o los detalles correspondientes
a nuestra transacción. Entonces, pasemos nuevamente a nuestro desarrollo y vamos a la clase detalle transacción. Detalle transacción tiene los mismos atributos que ustedes vieron recién en la tabla de detalle transacción. Las propiedades ya están implementadas y en la parte de métodos nos faltaría implementar el método que me permite o que nos va a permitir a nosotros insertar un detalle. Ya tenemos el método que nos inserta la cabecera. Ahora necesitamos el método que nos va a permitir insertar en el detalle. Entonces sería una subrutina llamada insertar que no va a recibir parámetros y en este caso va a llamar al método ejecutar. ¿Por qué ejecutar y no traer valor? Vuelvo a repetir, porque este procedimiento no tiene ningún parámetro de salida, no retorna nada, solo hace algo. Entonces, en ese caso, como siempre, recurrimos al método ejecutar de GDatos, le pasamos el nombre del procedimiento, que sería sp insertar detalle transacción, y luego ya le pasamos los valores. Mi punto transacción ID, mi punto producto ID, mi punto cantidad y mi punto precio. Con esto ya tengo listo el método insertar de la tabla detalle transacción. Profe, Hola. una consulta. Sí, El otro insertar del que recién habías hecho en en transacción. sí, en el gdatos.ejecutar había puesto gdatos.traer valor. ¿Qué diferencia hay? Sí. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque SP insertar compra, que sería vamos a abrir un ratito, procedimientos. SP insertar compra hace un insert, en este caso, a la tabla transacción. Voy a mostrarte con SP insertar transacción que finalmente va a ser el que voy a dejar. Si te fijas, recibe estos parámetros de entrada y hace un insert, pero no usa en el insert este primer parámetro que lo marcó como output. ¿Qué implica eso? Al marcarlo como output, estamos diciendo que este parámetro me va a servir como parámetro de salida. ¿Qué sería un parámetro de salida? Algo que el procedimiento pueda retornar. O sea que en este caso, si te fijas a transacción ID, le está asignando el último ID que se generó luego de esta inserción. Entonces, si nos vamos al código donde llamamos al procedimiento almacenado, que sería acá, voy a poner insertar transacción para que no haya confusión. Fija en esta parte, usamos traer valor porque traer valor es el método de GDatos que me permite ejecutar un procedimiento almacenado y a su vez obtener el valor devuelto por el procedimiento almacenado. ¿Y cuándo hay un valor devuelto por el procedimiento almacenado? Cuando el procedimiento almacenado tiene algún parámetro del tipo salida o del tipo output. Por eso es que acá yo usé, en vez de ejecutar, con ejecutar también podíamos ejecutar sin ningún problema esto. Podíamos poner gdatos.ejecutar, sp insertar transacción y todos los valores. Pero a mí no me iba a servir porque luego de la ejecución yo necesito recuperar, necesito saber cuál fue el último ID generado. Entonces por eso usé traer valor. Porque traer valor sí me puede retornar el valor asignado a los parámetros de salida, en este caso a @transacción ID. Por eso es que acá se usó traer valor y no ejecutar, porque luego de esta ejecución yo necesito saber cuál fue el ID generado, el procedimiento me retorna eso mediante traer valor y el último ID generado yo lo almaceno en mi objeto, específicamente en su atributo transacción ID. Entiendo, profe.
el ID de la transacción también se va a insertar en el detalle. Así mismo, justamente atendiendo a lo que estás preguntando, es que tuvimos que hacer esto, porque primero se va a insertar la cabecera, que sería gracias a esta ejecución. Pero una vez insertada la cabecera, se generó una ID, y esa ID nosotros lo tenemos almacenado después de la ejecución acá, en mi punto transaction ID, ¿sí? Entonces, yo a partir de ahí voy a insertar n detalles y a cada detalle le voy a pasar el valor de, en este caso, del atributo transaction ID del objeto transaction. Por eso es que tuvimos que obtener el ID generado para poder usarlo en la inserción de los detalles. Entiendo, profe. Muchas gracias. Dale. Ahora pasemos a detalle transacción y ya tenemos también listo el método que me va a permitir insertar ya en el detalle. ¿Y qué le vamos a estar pasando acá? Como les dije, el valor que almacenamos en su momento en el atributo transaction ID del objeto que vamos a crear, que va a ser del tipo transacción. Cuando vean el código completo lo van a entender mejor. Lo voy a guardar hasta acá. Y vamos a transacción controller. Compra, está listo, me muestra la lista de compras ya de manera dinámica. El usuario presiona nueva compra, se ve la segunda vista, ya también carga el combo de manera dinámica. Y cuando nos vamos a esa vista, si se fijan, todo eso está dentro de un formulario. Espera un ratito. Acá aparece mi formulario, pero no tiene todavía el valor para la propiedad action, no sabe todavía dónde va a enviar los datos ni cómo, si va a ser vía POS o no. Entonces en este caso ya le vamos a asignar una acción y esa acción se va a llamar igual nueva compra. Va a estar enviando los datos mediante el método POS. ¿Sí? Entonces, cuando el usuario complete todo este formulario que lo vimos hace rato y presione el botón de abajo que diga guardar, él va a estar enviando los datos a la acción nueva compra mediante el método POS. Eso todavía nosotros no lo implementamos, entonces nos vamos a transacción controller y si se fijan tenemos nueva compra, pero sería el método que estaría llamando a la vista para cargar los detalles, para cargar la cabecera y los detalles. Pero finalmente cuando el usuario confirme esos datos, eso vendría a nuestro controlador transacción, pero ya a una segunda acción llamada nueva compra, pero que se va a estar recibiendo mediante POS. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Puedo copiar esta estructura. También se va a llamar nueva compra, pero se estaría recibiendo mediante una petición POS, ¿sí? Y va a estar recibiendo un form collection. Entonces, vuelvo a repetir, esta acción permite que se muestre una vista donde el usuario va a generar una cabecera, va a estar jugando con los detalles, agregando, quitando detalles, y finalmente cuando él confirme esa compra, se va a estar ejecutando esta segunda acción que va a estar recibiendo los datos del formulario mediante una petición POS, ¿sí? Entonces, acá nosotros necesitamos recibir los datos desde esa segunda vista. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto del tipo transacción. Div transacción que va a ser del tipo transacción. Hasta ahí un objeto del tipo cabecera, porque recordemos que transacción es nuestra cabecera, pero hasta ahí no tiene ningún valor, ningún
valor en cada una de sus propiedades. Vamos a ver qué propiedades necesitamos completar. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos implementar una estructura with con el objeto de transacción y a partir de ahí vemos sus propiedades. Tenemos pfecha, ¿sí? Y a pfecha nosotros le vamos a asignar lo que recibimos del formulario, específicamente del campo fecha. Yo no me acuerdo si en la vista nueva compra había un elemento llamado fecha. Entonces nos vamos a esa vista. Aparece el número de comprobante y acá aparece el objeto del tipo fecha. Se llama fecha, es lo que se le asigna a su propiedad name, entonces yo puedo recepcionarlo acá. Luego voy a la siguiente propiedad, aparece el campo monto, que por el momento le vamos a estar asignando 0. Luego tenemos tipo operación ID, ¿sí? Tipo operación ID, según el desarrollo que estamos haciendo, 1 hace referencia a compra y 2 hace referencia a venta. Entonces en este caso le vamos a asignar 1, que sería el tipo compra. Como usuario ID le vamos a asignar, mientras tanto, de manera atada, el valor fijo 1, que hace referencia al usuario cuyo ID es igual a 1. Vamos a ver si nos falta una propiedad más y hace referencia a P anulado, que si nosotros estamos insertando una compra de entrada, el valor por default va a ser N. No podemos insertar ya de entrada una compra anulada. Entonces vamos a estar insertando con el valor anulado N. Vamos a verificar si no hay otra propiedad. Ya tenemos anulado, fecha, monto, número de comprobante número de comprobante si nos falta. Eso sí lo tenemos del lado del formulario, más allá de que todavía no lo estamos almacenando a nivel de base de datos. Si voy nuevamente a la vista, acá aparece un campo llamado número comprobante. Entonces voy a hacer referencia a ese elemento de mi formulario. Con esto, si se fijan, yo ya estoy asignándole valor a todas las propiedades de mi objeto de transacción. ¿Qué le voy a asignar a la propiedad transacción ID? Nada, porque yo no tengo idea cuál sería finalmente el ID luego de la inserción de la transacción. No sé qué ID se va a generar. Recordemos que a la misma base de datos N usuarios están accediendo a la misma base de datos justamente y están haciendo inserción inclusive a la misma tabla. Entonces no podemos saber cuál va a ser el ID que se va a generar. Seguidamente voy a llamar a su método insertar y recordemos que insertar de lo que sería la clase transacción hace esto. Va a ejecutar este procedimiento almacenado, acá le va a pasar 0, al no asignarle nada, el valor por default de una variable int es 0, entonces cuando se ejecute esta línea acá iría 0, acá va a ir 1, acá va a ir la fecha recuperada del formulario, 0, 1 y el valor n en este caso. Luego de esta ejecución, si según mi ejemplo se genera el ID número 2000, ese valor va a ser retornado mediante traer valor y lo vamos a estar almacenando en mi punto transacción ID. ¿Qué implica eso? Que luego de esta ejecución, antes de esta ejecución, p.transaction ID de mi objeto b transacción es 0. Luego de esta ejecución, automáticamente yo voy a poder poner v transacción.p transacción ID y esto o esta propiedad ya me va a retornar un valor. ¿Por qué? Porque insertar de transacción ejecuta el procedimiento y recupera el ID que se generó y lo almacena en el atributo transacción ID. Por eso es que después de esta ejecución, pTransaction ID, que era 0 por default, ya va a tener un valor y ese valor va a ser
el último ID que se generó luego de insertar un registro en nuestra tabla cabecera, que sería la tabla transacción. ¿Hasta ahí me siguen? Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. ¿Por qué le pasamos ahí en P-Monto, por ejemplo, le pasamos 0, 1, así valores en bruto luego? No debería recibir eso. Por el momento, lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con cabecera de detalle, nosotros no podemos insertar nada en la tabla de detalle sin que se haya insertado primero en la tabla cabecera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, cuando trabajamos con una estructura cabecera de detalle, hay una cabecera n detalles. Entonces, dado el diseño de la base de datos, nosotros no podemos insertar ningún registro en la tabla detalle transacción. No podemos insertar nada en detalle transacción sin haber insertado primero la cabecera, que sería transacción. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos primeramente es insertar la cabecera. Pero normalmente nosotros no sabemos cuántos detalles vamos a tener. Entonces, lo que siempre se hace o se acostumbra a hacer es insertar una cabecera con monto cero, y más adelante, me refiero a este bloque, a medida que se vayan insertando los detalles, lo que hacemos normalmente por trigger, ya a nivel de base de datos, es ir actualizando el monto de la cabecera. Ejemplo, inserto en mi cabecera con monto cero, luego inserto un primer detalle con 10.000, entonces actualizo el 10.000 en la cabecera. Luego inserto un segundo detalle por 20.000, entonces actualizo ese 20.000 en mi cabecera, con lo que mi monto ya sería de 30.000. Entonces van a haber normalmente procesos donde se inserta una cabecera y casi siempre van con monto cero, porque esos montos se van actualizando a medida que se vayan insertando los detalles. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. O sea que en tipo operación le pasamos 1 porque sí nomás o... También, sí se me pasó explicar eso. Tipo operación, en este caso, hace referencia específicamente a compra. ¿Por qué? Porque vamos a verificar que en tipo operación teníamos dos registros. Uno hace referencia a compra, dos hace referencia a venta. Como nosotros estamos preparando el mantenimiento de compra, le podemos atar el valor fijo de compra. Acá va 0 porque la cabecera se inserta con 0, y a medida que vayamos insertando los detalles se tendría que ir actualizando la cabecera. Fecha si recuperamos del formulario, así también número de comprobante. N le pusimos atado porque no tiene sentido insertar una compra ya anulada. Más adelante seguramente va a haber un programa que va a permitirle al usuario, a algún usuario administrador, anular una compra. Entonces ahí se estaría actualizando seguramente este valor de N a S. Y otro valor fijo, sí, por el momento sería usuario ID 1, y yo le pude poner usuario ID 1 porque en mi tabla de usuario tengo un usuario con ese ID, que sería mi usuario. Pero obviamente lo ideal sería que esto vaya cambiando de acuerdo al usuario logueado en el sistema. Entiendo, profe. Gracias. Ya, con este proceso de nueva compra ya tenemos lista la inserción a la cabecera. Una cabecera n detalle. Una cabecera n detalle. Mi cabecera en este caso es transacción. Ya insertamos y pregunto a la clase, ¿dónde tenemos ahora el ID que se generó? En mi punto transacción, pues, Acá no vamos a poder hacer referencia a mi punto transacción ID, porque nosotros estamos en transacción controller, que es un controlador. en B transacción sería. Muy bien. B transacción punto en la propiedad P transacción ID.
Ahí ya tenemos el valor que se generó luego de esta ejecución que ven acá. Entonces, como seguimos obteniendo los datos del formulario, necesitamos ahora obtener los datos del detalle. Los que estuvieron presentes se acuerdan que en la vista de nueva compra aparecía un detalle que nosotros podíamos ir agregando y quitando artículos de ahí, ¿sí? Ese detalle es lo que nosotros ahora necesitamos recuperar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué hicimos? Creamos tres vectores. El primer vector se llama productos. Es un vector capaz de almacenar valores de tipo string. Luego creamos un vector llamado cantidad, también almacena valores, elementos del tipo string. Y un tercer vector llamado precio también almacena elementos del tipo string. Fíjense acá. Dentro del HTML correspondiente a la vista nueva compra, aparece un elemento llamado ID artículo. Entonces yo obtengo desde el formulario el elemento ID artículo, pero como puedo tener n artículos ahí, le digo que lo que recupere acá, que lo separe mediante el elemento coma. O sea que cuando él detecte coma dentro de este elemento, él lo va a separar como cada posición o en cada posición de mi vector producto. Entonces, si en ID artículo viene 10, 20, 30, como yo le estoy diciendo que ese 10, 20, 30 me recupere y use como separador la coma, punto to array 10 iría en la primera posición del vector producto, 20 iría en la segunda posición del vector producto y 30 iría en la tercera posición del vector producto. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Entonces, siguiendo esa misma filosofía, esa misma temática, continúo con cantidad, porque cantidad también lo voy a estar recibiendo y le voy a estar aclarando que el separador sería la coma y a medida que haya coma, cada elemento iría a parar en una posición X de mi vector cantidad. Lo mismo pasa con el precio. Con estas tres líneas lo que estamos haciendo básicamente es tomar del HTML nueva compra, porque se acuerdan que ahí había un detalle donde íbamos agregando y quitando elementos. Entonces lo que estamos obteniendo sería eso, pero lo estamos almacenando también en un vector de nuestro lado. Como ya tenemos ejecutadas esas tres líneas,
Si teníamos 3 detalles, tenemos 3 elementos en producto que me muestra la ID de cada uno de los productos seleccionados. Tenemos 3 elementos en cantidad que en cada posición me muestra la cantidad de cada artículo. Y tenemos un vector de precio que me muestra el precio al cual se está comprando, en este caso cada producto. Ya tenemos recepcionado acá en nueva compra el detalle. ¿Qué nos toca hacer ahora? Recorrer ese detalle y por cada recorrido hacer una inserción en la tabla detalle compra. Para que nosotros podamos hacer una inserción en la tabla detalle compra, tendríamos que instanciar un objeto del tipo detalle transacción. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Estoy implementando un desde hasta. Mi desde va a ser 0. ¿Hasta cuánto? Depende de la longitud del vector producto. Si en nuestra vista agregamos 5 detalles, en este caso la longitud sería 5 menos 1, entonces sería un recorrido desde 0 hasta 4, dándose 5 veces esta iteración, este ciclo. Si hay 5 elementos en mi vector producto, esto me retorna 5, menos 1 queda en 4. Entonces el recorrido va a ser desde 0 hasta 4. ¿Cuántas veces se va a dar el ciclo? 5 veces. Desde 0 hasta 4, 5 veces. ¿Está bien? Por cada ciclo yo voy a hacer lo siguiente. Dim v detalle transacción va a ser un objeto, un nuevo objeto del tipo detalle transacción. Luego voy a implementar una estructura with de manera a escribir menos, haciendo uso del objeto de detalle transacción, y voy a empezar a asignarle valor a cada una de sus propiedades. Punto. El primer elemento, la primera propiedad sería P detalle transacción ID, pero recordemos que P detalle transacción ID se generaba solo, entonces, y no necesito recuperar, entonces no le voy a pasar valor. Luego viene transacción ID, entonces voy a poner P.transacción ID. Es igual a pregunta para la clase. ¿Dónde yo tengo el valor de transacción ID que tendría que asignarle a mi detalle? En B transacción. En transacción, luego. Punto P. Transacción ID, muy bien. ¿Por qué? Porque hasta acá no teníamos ese valor. Se insertó la cabecera y el resultado ya quedó almacenado en el atributo transacción ID del objeto transacción. Entonces, según nuestras declaraciones, eso lo tenemos en B transacción, que es mi objeto cabecera, punto P transacción ID. Seguidamente busco el segundo elemento, sería P producto ID, que yo lo tengo en el vector. Lo tenemos en productos, específicamente en la posición F. ¿Y por qué en la posición F? Porque estamos dentro de un ciclo. Entonces la primera vez F vale 0 y acá va a hacer referencia a productos con el elemento 0 que va a estar haciendo referencia al primer elemento. Luego va a subir, va a crear otro objeto, le va a asignar siempre el mismo valor de transacción ID que se había generado acá, pero va a cambiar esto porque ya la segunda vez va a ser productos 1. Sería 1 la segunda posición del vector producto. ¿Sí? Luego viene precio, que lo tenemos en el vector precio. Y tenemos también P cantidad,
que lo tenemos en el vector cantidad en la posición F. Ahí ya tenemos los 4 elementos asignados. ¿Qué faltaría hacer? Ejecutar su método insertar. Este método insertar no es este. Este sería el método insertar, pero de detalle transacción, que hacía esto. Hacía uso del procedimiento almacenado SP insertar detalle transacción, que recibe la transaction ID, que hace referencia a la cabecera, el producto, esto sí iría cambiando, la cantidad y el precio de ese producto. Con esto entonces quedaría esto así. Si hay 3 detalles, este ciclo se va a dar 3 veces. Por cada ciclo se va a estar creando un objeto del tipo detalle, se le va a estar asignando los valores correspondientes. Si se fijan, la transacción para los 3 casos va a ser la misma, una cabecera, n detalles. Por cada ciclo se va a insertar en la tabla de detalles. Luego de esto, en lugar de retornar una vista, lo que va a hacer nuestro proceso sería un redirect to action para ir nuevamente a nuestra acción compra, que sería esta primera acción que vimos acá, que va a volver a recuperar las compras y nos va a retornar una vista donde vamos a ver una tabla con las compras que tenemos registradas. Vuelvo a mostrar esta parte del código y pregunto si algo no les quedó claro de acá. ¿Se entiende, profe? O sea, lo que primero se hizo fue la cabecera y luego el detalle. Sí, y si se fijan, la cabecera solamente se insertó una vez y el detalle sí se pudo haber insertado n veces de acuerdo en este caso a los detalles que el usuario fue agregando en la vista. Vamos a tratar de ejecutar esto un ratito para ver cómo queda la solución.
Como no tenemos todavía el acceso que voy a estar agregando en nuestra lista inicial, voy a hacer referencia al controlador transacción. Barra, para poner el nombre de la acción, voy a poner compra. Entonces quedaría transacción barra compra. Aparece el único registro que yo tengo en la tabla transacción, en este caso del tipo compra. Si se fijan, esto ya se cargó de manera dinámica, así como lo habíamos visto. Ya no son valores fijos. Ahora accedo a la vista nueva compra. Y también, por su parte, el combo ya no tiene valores fijos, sino que esto también a inicio de la clase lo habíamos cargado también de forma dinámica recorriendo un view data. Vamos a hacer una prueba. Voy a dar hamburguesa 2 a 15.000. Vamos a verificar el JavaScript que finalmente inserta esto. Vamos a parar un ratito la ejecución. Vamos a nueva compra donde está ese botón. Y acá, como verán, de repente ciertas palabras reservadas del JavaScript cambiaron por nuestro editor. Y como el JavaScript es case sensitive, hay que tener cuidado con eso. Vamos a corregir. Por ejemplo, function ya no me reconoce. Tendría que ser con minúscula. Función agregar. Es lo mismo.
Ya, ahí tenemos lo que sería el detalle. En este caso tenemos vamos a recuperar del otro lado un vector con dos elementos. Entonces vamos a probar lo que sería el botón guardar y vamos a poner un punto de parada en Transaction Controller porque esa última operación por parte del usuario, que sería el clic en el botón guardar, debería venir en nueva compra. Vamos a poner un punto de parada ahí. Y lo voy a guardar. Si se fijan, el punto de parada me dejó acá y voy a ir avanzando. Creamos un objeto del tipo transacción. Le asignamos estos valores. Vamos a ver qué recibió en fecha. Aparece 18 de junio, o sea que sí está tomando los valores, tipo operación ya fijo, que quedó en número comprobante 0010, muy bien. Seguidamente él va a hacer un insert, en este caso a la tabla transacción. Pudo hacer el insert, luego recupera los valores ya del detalle y acá me dice que el producto tiene dos elementos que serían los ID de los productos seleccionados. Si se fijan aparece el 2 que hace referencia a hamburguesa y el 1 a prueba. En cantidad tenemos las cantidades, también yo escogí dos hamburguesas y una del producto prueba. Y también tenemos dos elementos, en este caso en precio. Tenemos 15.000 y 10.000. O sea que sí hicimos la recuperación correcta del detalle de ese HTML y ahora vamos a recorrer ese detalle. Si se fijan, crea un objeto del tipo detalle, le asigna el valor de la transacción que se había generado acá y que ya lo tenemos en pTransaction ID. Luego le asigna el ID del producto 2, sería en este caso, la cantidad 2 y el precio 15.000. Inserta, en este caso en el detalle, sube ya al siguiente ciclo, vuelve a crear un objeto de tipo detalle, le vuelve a asignar la misma transacción, pero ya difiere el producto. Si se fijan, acá ya le habrá asignado el producto cuyo ID es 1, cantidad 1 y precio 10.000. Inserta el siguiente detalle y finalmente nos... n detalles en la tabla detalle transacción. No sé si hay alguna duda hasta acá. Por mi parte no, profe. Ya los demás. No, bro. Ya, entonces hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Hicimos el mantenimiento, como les dije, de dos tablas que trabajan como una sola. Una cabecera tiene n detalles. Estuvimos trabajando con la tabla transacción y con la tabla detalle transacción. Entonces, este sería el mantenimiento propuesto, la solución propuesta para una estructura cabecera detalle. Lo que les voy a pedir es que por favor vean de vuelta el video y pongan en práctica lo que vimos el día de hoy, porque como les dije, la primera solución publicada es una solución parcial sobre la cual ustedes estarían agregando el código que vieron el día de hoy. Entonces en la siguiente clase vamos a continuar con la estructura cabecera trabajando con la tabla ventas, o sea, siempre con la tabla transacción, pero con operaciones del tipo venta en ese caso.
Hasta acá sería el desarrollo de hoy. Ahora vamos a aprovechar estos 3 minutitos para hablar del examen final. Hasta el momento, nosotros veníamos rindiendo los parciales, donde yo publicaba el examen y días como para desarrollar la solución y subir. El final sería diferente en el sentido de que sería de forma presencial, entre comillas, porque dada una fecha, dada una hora, nosotros nos tendríamos que conectar a lo que sería el Microsoft Teams, que es la herramienta que usamos justamente para desarrollar la clase. Esa misma esta misma herramienta que ustedes están usando ahora, es la que se va a utilizar para el examen final. O sea que ya no va a haber días, sino van a ser unas horas, donde ustedes van a estar conectados en todo momento al Microsoft Teams. Yo también voy a estar conectado durante el examen, de manera que ustedes puedan hacer consultas y que yo pueda aclarar ciertas dudas, y así se va a estar rindiendo, entre comillas, de forma presencial. Para que se pueda hacer eso, ustedes tienen que tener acceso a una máquina, porque el examen sería práctico, ¿sí? Así como lo veníamos haciendo, tienen que tener acceso a una máquina que tenga el Visual Studio y el SQL Server corriendo, de manera que puedan trabajar con bases de datos, ¿sí? Otro requisito para poder rendir, y ya tienen que verlo con tiempo, es que aparte del equipo con el Visual Studio y el SQL Server, tienen que tener acceso a una cámara y un micrófono. Entonces ya con tiempo les estoy notificando, de manera que ustedes ya puedan, veo que con micrófono no hay ningún problema, con lo de la cámara tendrían que ver, ¿verdad? Pero es un requisito para poder rendir el examen final, tener una cámara y tener un micrófono. Hasta ahí me siguen. Sí. Ya, otro requisito importante, ya les aviso, de manera que lo puedan ver con tiempo, es que ese día se van a conectar al Microsoft Teams, pero mediante el correo institucional. No sé si ustedes tienen el correo institucional. Tienen un correo de la universidad. Sí, profe. Yo no. Sí. Ya, los que no tienen, tienen que ya contactarse a la secretaría y ver la forma de que le puedan eh, generar un correo institucional, porque ese día no es que se van a conectar con cualquier correo, sino van a estar haciendo uso de su correo de la Universidad Autónoma de Asunción. ¿Está bien? Entonces, el examen sería así: inicia una hora, ustedes están conectados, no se pueden desconectar del Microsoft Teams. Si tienen problemas, en minutos lo tendrían que solucionar, porque dado cierto tiempo el examen eh, queda sin validez. O sea, yo voy a estar conectado todo el tiempo y ustedes también. Requisitos, vuelvo a repetir: tener el equipo con el Visual Studio y el SQL Server, dada nuestra materia, ¿sí? Tener conectarse sería con un correo institucional. Ya lo que no tienen, tienen que consultar en secretaría cómo pueden obtener ese correo. Y tener acceso a una cámara web, a una web cámara y a el micrófono. ¿Dudas hasta acá? Profe, así de tomar lista y poner la cédula en la cámara, no, no hay nada, ¿verdad? Eh, Ese día obviamente van a tener que contar, bueno, como todos los días, ¿no? Para un examen nomás tendrían que contar con su documento de identidad. Entonces, ustedes se van a presentar con su documento y yo voy a chequear la lista. De hecho, que a muchos ya le conozco de vista, no creo que haya inconveniente por ese lado. Ah, no decía nomás por el tema de, o sea, no perder tiempo, pero sí, mientras estamos rindiendo, se toma la lista y... Claro, claro, sí, no va a haber problema por ese lado. Sí, para no perder tanto tiempo. Así mismo, sí, de hecho que tendríamos que intentar ponernos de acuerdo ese día
y arrancar un poquito más temprano y salir un poquito más tarde, de manera que puedan aprovechar todo el tiempo que puedan. Sí. Sí, profe. Ya, entonces, por favor, si le comunican eso también a sus compañeros, seguramente van a estar viendo la grabación. De todos modos, yo voy a estar publicando otra vez eso, inclusive vía iCampus y también en el grupo, los requisitos para el examen final. Pero ya confirmado eso a nivel institucional, el examen final es de forma presencial, entre comillas. Profe, Hola. en el proyecto hay una entrega más, aparte de la pasada, ¿verdad? Sí, lo de la vez pasada fue O sea, de acuerdo. el puntaje el puntaje que les va a servir a ustedes para el tercer parcial. Para el final sí va a haber una entrega más que, Ah, como habrán visto, esa entrega tendría un puntaje superior inclusive a la última entrega. ya. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá y por favor vean de vuelta la grabación, descarguen, no la solución completa que yo voy a subir, sino que descarguen esa solución que ahora ya está disponible de manera que ustedes puedan practicar. ¿Está bien? Profe, una consulta. Hola. ¿Vas a subir una tarea con referente a lo que hicimos ahora? Lo que voy a estar subiendo es en realidad la solución completa con la grabación. Entonces, no va a ser una tarea ya con puntaje en este caso, pero como les dije, ya practicando para lo que sería el final, les conviene muchísimo ya empezar a desarrollar, a practicar con lo que vimos el día de hoy sobre la solución parcial. Sí. Ok. Si no hay más dudas o consultas, vamos a llegar hasta acá entonces. Dale, profe. Dale, dale. Dale, estudien y cualquier cosa me avisan. Dale, profe, gracias. Dale, Después, quedamos así. chao, Gracias a chao. ustedes. Chao, chao.